Los volcanes en la naturaleza son un fenómeno sorprendente. El volcán es un área débil de la corteza terrestre que cede a la presión del material incandescente del centro de la Tierra que necesita salir a la superficie. En la erupción de un volcán se libera mucha energía, al igual que cuando algo nos hace enojar, para luego llegar a una calma o estabilidad relativa. El enojo combinado con el deseo sexual genera violaciones, el enojo también produce crímenes, guerra, violencia, puesto que la gran explosión de energía toma el control de la persona, al igual que el alcohol en una borrachera o un sedante en una cirugía. Por eso es un pecado, por eso se desprecia, y por eso se castiga. La ira puede ser de varios calibres, puede ser solo molestia, contrariedad, irritación, hostilidad, frustración, amargura, acritud, aversión, envidia, enervamiento, exasperación, odio, rabia, furor y rencor. La ira es algo natural, sí, pero todo lo natural en un universo que todo lo equilibra tiene su costo. Todo tiene su precio y saberlo nos evitará muchas sorpresas desagradables. Los sentimientos de ira o la agresividad en una persona provocan efectos directos en el funcionamiento del corazón, por eso también se considera que el estrés está fuertemente ligado a enfermedades cardiovasculares. El enojo libera adrenalina y noradrenalina, hormona que aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco, y dopamina, al mismo tiempo que el glutamato y se da una disminución de los niveles de serotonina y vasopresina. La ira es algo que es malo, mala para nuestra salud, mala para nuestras relaciones. Malo para tomar decisiones, malo para la sociedad. Al igual que la erupción de un volcán muestra un área de debilidad y genera mucha destrucción alrededor. Para evitar que un volcán estalle no solo debemos entender que la presión no debería de llegar a un punto de rompernos, sino que la presión necesita tener un escape continuo y controlado. En nuestra sociedad la ira está muy normalizada, al igual que en volcán la ira es sinónimo de debilidad. La pareja dice, mi esposa está enojada, y parece algo normal. ¡Capitán Magma! ¡Háganlo enfadar y entra en erupción! ¡Krakatoa! La forma de evitar acumular presión es tomando decisiones acerca de las resoluciones de los problemas. Tirar la carga innecesaria. La forma de ser fuerte es un poco más complicada. Pero para tomar decisiones debemos de tener autoridad, autoridad sobre mi propio barco que surca el mar llamado vida. El enojo, ira o la molestia, en los animales, se muestra como un mecanismo de defensa ante la percepción de que es perturbada mi comodidad, mi seguridad, son tocadas mis pertenencias, es decir, corro peligro. En general, cuando percibo que estoy siendo la víctima en una situación injusta, entonces la ira estaría justificada si necesitamos defendernos, esa energía sirve para algo, mi supervivencia. Pero ¿de qué necesitamos defendernos si mi hijo tira la leche u olvida la mochila en casa? En general las personas, cuando sentimos una injusticia o exceso de carga ante nosotros donde somos víctimas, sea real o sea ficticia, entramos en estados de ira. El problema es que la ira toma el control si soy débil, y en general lo somos. ¿Pero qué tiene que ver la ira con la debilidad? Pongamos un ejemplo. Guardas tu gansito en el refrigerador y te molesta que alguien lo tome. Oh, ya había visto esa mirada. Es la de me comí la rebanada de pastel que estuvo guardando en el congelador 10 años. ¿Qué hiciste qué? ¡Corre! Si eres psicólogo y sabes cómo funciona la gula, sabrías que alguien va a tomar tu gansito irremediablemente y no te extrañaría que sucediera.
entonces tendrías la fortaleza del conocimiento. A no ser que la gente te temiera, va a tomar tu gansito. En todo caso, el temor infundido es una forma de arreglo previo. Si hubieras metido 200 gansitos al refrigerador, tendrías la fortaleza de la abundancia, del respaldo. Dao poder material. Para entender mejor cómo funciona esto, debemos de entender a la edad que tengamos cómo funciona el cerebro. Si te ha pasado que reaccionas sin querer cuando algo se va a caer, o volteas cuando algo pequeño se mueve, sabrás que lo que siempre está funcionando y reacciona primero, quieras o no, es la parte instintiva. Es esa parte que va a hacer que hagas algo porque el universo lo quiere. Por ejemplo, comerte una galleta porque el universo cree que te vas a morir por la falta de glucosa. La idea de que nuestra conciencia no tiene el control y todo lo decidimos a voluntad no es muy agradable del todo. Por lo general, esta genera defensa, resistencia y negación. El cerebro triuno. Paul de MacLean fue un médico norteamericano y neurocientífico quien hizo contribuciones significativas en los campos de la psicología y la psiquiatría. Su teoría evolutiva del cerebro triúnico propone que el cerebro humano son en realidad 3 cerebros en uno: el reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza. Su teoría ayuda a comprender el comportamiento y sobre todo las contradicciones del comportamiento humano. En esta hipótesis, el Dr. M. C. Lean afirmaba que el cerebro del ser humano era la sumatoria de 3 capas que rodean el tronco encéfalo. Estas capas las relacionaba con distintas etapas evolutivas animales: el cerebro reptiliano, el profundo y primitivo, el cerebro paleomamífero, intermedio y emocional, y el cerebro neomamífero, el más evolucionado y racional. En general, la teoría del cerebro triuno proporciona una comprensión útil de cómo las diferentes estructuras del cerebro interactúan entre sí para producir comportamientos complejos y emociones. Cada una de estas capas tiene funciones específicas y están relacionadas con ciertas acciones. Es decir, cada uno tiene diferentes opiniones acerca de las cosas, su propia lógica. Cada uno platica con el otro y son las conversaciones que escuchamos en nuestra cabeza. 2 cerebros platican y el tercero escucha. Es decir, que somos 3 cuerpos en uno. Es interesante esa idea de la fragmentación interior. Anteriormente había leído algo similar en un texto de Cuarto Camino. En el libro diario de un alumno, Sistan Lennard, discípulo presencial de la escuela de Gurdjieff, dice lo siguiente. Es con respecto a esto que el sistema psicológico del señor Gurdjieff se pronuncia. El sistema comprueba, experimentalmente, que la percepción del mundo para un hombre de nuestro tiempo y su modo de vida no constituyen la expresión consciente de sí mismo como un todo, sino, por el contrario, son la manifestación inconsciente de solo una de sus 3 partes. Desde este ángulo, nuestra vida psíquica, como percibimos el mundo y expresamos nuestra percepción de él, no es un todo que actúa como un recipiente de nuestras percepciones y una fuente de nuestras expresiones. Por el contrario, está dividida en 3 entidades separadas que casi no tienen nada en común y que son diferentes en substancia y en función. Estas 3 partes separadas y totalmente distintas, fuentes de la vida intelectual, emocional e instintivo-motriz del hombre, tomada cada una en el sentido de la totalidad de funciones propias de ella, son llamadas en el sistema de Gurdjieff, centro intelectual, centro instintivo-motor y centro emocional. Cada percepción y expresión verdaderamente conscientes de un hombre debe ser el resultado de un trabajo simultáneo y coordinado de los 3 centros, cada uno de los cuales tiene que desempeñar su papel en la tarea conjunta,
es decir, debe aportar su cuota de asociaciones. Y continúa. Los tres centros no coordinan por la siguiente razón: existen, por decirlo así, tres hombres diferentes en un solo individuo. El primer hombre solo piensa, el segundo solo siente y el tercero vive solo por sus instintos y funciones motrices. Tenemos entonces, podría decirse, un hombre lógico, un hombre emocional y un hombre físico. Tres en uno que nunca se entienden entre sí. No solo eso, sino que consciente y hasta inconscientemente interfieren unos con otros en sus planes, intenciones y trabajo, y sin embargo, cada uno de ellos, en el momento en que actúa, habla con autoridad y dice, yo. El cerebro reptiliano, esta estructura se limitaría a hacer que aparezcan conductas simples e impulsivas, parecidas a rituales que siempre se repiten del mismo modo, dependiendo de los estados fisiológicos del organismo: miedo, hambre, enfado, etc. Puede entenderse como una parte del sistema nervioso que se limita a ejecutar códigos programados genéticamente cuando se dan las condiciones adecuadas. Cerebro de reptil, también llamado cerebro de pez. Parte más ancestral de nuestros cerebros, y que compartimos con otros animales. Cuando estamos amenazados, esta parte del cerebro toma el control. Esta parte es la que crea el impulso negativo de incomodidad que luego el cerebro límbico transforma en enojo, una emoción que podemos distinguir. El cerebro reptiliano es responsable de funciones básicas, como respirar, tener hambre, nuestro instinto de supervivencia que implica luchar, huir, hacerse el muerto, etc. El cerebro límbico. El sistema límbico apareció con los mamíferos más primitivos y sobre la base del complejo reptiliano. Fue presentado como una estructura responsable de la aparición de las emociones asociadas a cada una de las experiencias que se viven. Su utilidad tiene que ver con el aprendizaje. Si una conducta produce emociones agradables, tenderemos a repetirla o a intentar cambiar nuestro entorno para que se produzca de nuevo. Hay un estudio interesante realizado en 2013. En este estudio Volkow y sus colegas demostró que la actividad en el cerebro límbico y el neocórtex puede estar relacionada con el consumo de drogas. El estudio encontró que los individuos con adicción a las drogas tenían una actividad cerebral más baja en el neocórtex y una actividad cerebral más alta en el cerebro límbico en comparación con los individuos que no tenían adicción a las drogas. Estos hallazgos sugieren que la interacción entre el cerebro límbico y el neocórtex puede estar relacionada con la motivación y el control de impulsos. La neurocorteza. Para Paul MacLean, la neocorteza podía considerarse la sede de la racionalidad en nuestro sistema nervioso, ya que nos permite la aparición del pensamiento sistemático y lógico, el cual existe independientemente de las emociones y de las conductas programadas por nuestra genética. Definitivamente entender cómo funciona el cerebro es algo más complejo de los que podemos mostrar en un escrito tan breve. Pero nos da un camino para entender nuestro comportamiento. Entender que cuando nos enojamos estamos usando el cerebro reptiliano. A modo de metáfora podemos entender qué clase de personas somos en ese momento. Realmente la mayoría de las personas nos movemos de esta manera por la naturaleza y es lo que ayuda a la supervivencia, básicamente es lo normalizado socialmente. La persona que empieza un poco a querer controlar sus impulsos le dicen espiritual. El problema es que no usamos el pensamiento racional porque es muy lento, que no nos permitiría tener la velocidad de reacción para la supervivencia, y porque se basa en el lenguaje,
Y nuestro lenguaje tendría que ser muy vasto para poder describir la realidad. La educación que se nos da en las escuelas no alcanza a desarrollar la parte del cerebro racional, en parte porque el cerebro racional es ciego en muchas cosas que no le competen. Por ejemplo, cuando alguien desarrolla su centro intelectual, por lo general ya no desea tener hijos. Cosa que el genio de la especie del que hablaba Schopenhauer no va a permitir. Pero lo que podemos hacer son dos cosas: una es ver los que hemos visto y otra creer en nosotros mismos. Si yo creo en lo que yo veo, no en lo que interpreto, sino en lo que veo, puedo llegar a saber algo, a saber, sobre la realidad. Entonces tengo una verdad. Nuestro cerebro racional, si se alimenta con verdades, produce algo; si se alimenta con fantasías, se estanca. Nosotros sabemos cómo funciona la vida a cierta edad porque la hemos visto con nuestros ojos, pero no creemos en lo que vimos, porque nos dolería mucho, y nos quitaría un tipo de esperanza de que exista otra realidad. Los cuentos y las telenovelas se encargan de hacernos creer que existe terminal dolor, que al final del túnel hay luz y de que la felicidad total es posible. Es un dolor muy fuerte de entender que eso es un bálsamo para que sigamos viviendo y luchando. Ese dolor puede llegar a no ser soportable, entonces mi mente racional creará un amortiguador para ese dolor. Y si nos asomamos a la historia y vemos el presente, conoceremos el futuro. El término del dolor existe siempre y cuando el neurocórtex se haga lo suficientemente fuerte. Por ejemplo, yo creo que puedo adelgazar cuando yo quiera porque creo que yo tengo el control. Creo que nadie tocará mi gansito porque me van a respetar. Pero ninguna de las dos cosas sucede porque yo no tengo el control. Lo tiene el cerebro instintivo y él hará lo necesario para garantizar mi sobrevivencia. En ambos ejemplos te hace comer algo, a mí la galleta y a otro el robar un gansito, aunque sabía que iba a molestar al dueño del mismo. Ni yo ni el robagancitos tenemos el neurocórtex fuerte. Al igual que, si la corteza terrestre es fuerte, no dejará que haya una erupción; si nuestro neurocórtex es fuerte, puede manejar las situaciones que son impulsos del cerebro reptiliano. Ya dimos la clave para poder hacer nuestro neurocórtex fuerte, pero más adelante vamos a hablar sobre el gimnasio para el neurocórtex. Mientras no se haya visitado ese gimnasio, lo único capaz de controlar la ira es el miedo. Las personas se portan bien por miedo, no porque sean buenas. Por eso existe la Constitución y todo un sistema de derecho. Con un neurocórtex fuerte, la ira del animal se convierte en determinación en el ser humano.